Moitas gracias, presidente. Buenos días, señorías e aos membros del Consello de Goberno. Teño o honor de traer hoy a este Parlamento unha iniciativa que xa é bella, pois nunca quedou del todo cerrada e moito menos de maneira satisfactoria para os veciños da beira asturiana da Ría de Leo. Prueba desto é a reacción que podemos ver a semana pasada, especialmente na prensa galega, por boca de dirixentes galegos que de moitos e moi distintos colores arribáronse uns a outros para concluir lo mismo de sempre, unha posición única dos políticos galegos, un frente común en función del nome que ten que tener a ría, que chaman de Ribadeo, e que sirve de límite xeográfico entre dúas comunidades vecías e irmás, la galega e a asturiana. Quiero hacer una llamada a concordia y al encuentro de todos. Señor presidente, disculpe, yo no entiendo gallego o no sé lo que está hablando usted. No lo sé, es que no lo sé. O lingua o no sé lo que es. Pues apelo al derecho de los parlamentarios a poder entender lo que se nos está trasladando. No lo entiendo. De acuerdo, señor, de acuerdo. Muchas gracias. Le he parado el tiempo, señor Queipo. Señor Blanco. Estamos todos de acuerdo en que esta situación ya la hemos vivido en esta Junta General del Principado y nos guste más o menos, tenemos que aplicar el reglamento y todas las normas a las que tenemos que atenernos. Señor Queipo, haga su intervención de manera que aquellos diputados o diputadas que no dicen no entenderlo pueda favorecer su